Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado. De la mañana, 33 minutos. Avanzamos con las noticias a esta hora de la mañana y vamos a hablar de los casos de sarampión que se han venido presentando estos días en Colombia. Desde el Instituto Nacional de Salud están confirmando los lugares en donde se reportaron estos 3 casos. Según la entidad, vienen de México, por lo que es fundamental que en esta temporada y sobre todo en la temporada del Mundial, todas las personas que vayan a viajar se pongan una dosis de refuerzo en contra de esta enfermedad, las vacunas. Alejandra Bello. Viernes 27 de febrero, que hay 3 casos en Colombia de sarampión importado desde México. La directora de la entidad, Diana Pava, insistió en la necesidad de las vacunas y el refuerzo de estas para personas que vayan a viajar a países epicentros del virus, a propósito de la época de Mundial, donde muchas personas viajarán a estas regiones. La directora resaltó que este virus es altamente contagioso, pues una sola persona infectada puede transmitirlo a entre 12 a 18 personas que no estén vacunadas, y el virus puede permanecer activo en el ambiente hasta por 2 horas, lo que facilita su propagación, especialmente en espacios cerrados. En este sentido, desde la entidad recordaron las medidas básicas de protección para evitar el contagio, como el uso de tapabocas y el lavado constante de manos, y resaltaron la importancia de desmitificar las vacunas, pues la del sarampión es gratis y no tiene síntomas secundarios. La vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubeola y paperas, está incluida en el plan ampliado de inmunizaciones desde 1994. El esquema contempla 2 dosis obligatorias, una al año de edad y otra a los 18 meses. Para viajeros mayores de 11 años que se dirijan a países con brotes activos, se recomienda una dosis de refuerzo entre 15 días y un mes antes del viaje. Los síntomas iniciales del sarampión incluyen fiebre, congestión nasal, malestar general y tos, seguidos por una erupción en la piel que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Pues para ampliar esta información y para entender un poco más sobre la importancia de estos 3 casos de sarampión que se presentaron en el país, saludamos a esta hora de la mañana a la doctora Diana Pava, ya la directora del Instituto Nacional de Salud. Doctora Pava, muy buenos días, bienvenida a Blue Radio. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta deferencia para la salud pública del país. Claro, doctora, es que es importantísimo. ¿Por qué no? Primero, aclaremos hace cuántos años no se presentaban casos de sarampión en el país, doctora. Gracias. Nosotros tenemos hace más de 6 años una eliminación sostenida de sarampión, rubeola y síndrome de rubeola congénita. Sin embargo, nosotros en este contexto de eliminación tenemos que ser muy rigurosos y por fortuna Colombia ha tenido una vacunación importante con amplios cubrimientos, lo cual nos pone en ventaja frente a otros países de la región. Claro, doctora, es que es muy raro escuchar este tipo de casos de sarampión. ¿Por qué será que vienen desde México? ¿Será que es que allá hay problemas de vacunación? ¿Por qué en México y no en otros sitios del mundo? ¿Cuál será el contexto, este escenario en el que se están dando allí esos contagios en México? A nivel mundial tenemos un comportamiento de las enfermedades y de los microorganismos emergentes y reemergentes. Si nosotros bajamos la guardia en vacunación y si las personas de manera voluntaria no se vacunan, pues podemos tener muchos riesgos en salud pública. De hecho, muchos países de Europa han perdido esa certificación como países libres de sarampión y lo vemos también en la región, en Estados Unidos, en Canadá y en México, donde estos casos han incrementado de manera importante. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud ha emitido una alerta a partir de la semana epidemiológica 4, en donde habla de ese comportamiento del sarampión en las Américas. Por eso es tan importante la vacunación y la protección. Doctora, bueno, por un lado me llama mucho la atención eso que usted nos dice, que hay casos, que hay países o que hay zonas en las que el sarampión está presente y pues que se sabe, pero cuando uno va a viajar como que no tiene en cuenta eso, o por lo menos no hay una manera de ver o no le informan a uno de alguna manera. Cuidado si usted va a viajar a diferentes regiones, tenga cuidado porque allí hay casos de sarampión, o por lo menos hay posibilidad de que haya sarampión. ¿Esa lista está en algún lado? ¿Eso se puede ver de alguna manera? Por supuesto, de hecho en el comunicado del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto se ubica el link de la Organización Panamericana de la Salud en donde están registrados los países de la región de las Américas a fecha 3 de febrero, en donde está esta alerta para que las personas puedan verificar y completar oportunamente esos esquemas de vacunación si se van a dirigir a estos países.
Bueno, y ya para aterrizarlo un poco más para la gente, doctora, ¿por qué no les explicamos a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo cómo se puede contagiar un caso de sarampión? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan fácil es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo saber si una persona de pronto siente algo y diga, bueno, tengo sarampión, tengo que hacer qué? ¿Cuál es el paso a seguir si de pronto tiene sospecha de que tiene sarampión? ¿Cómo? Expliquémosle eso un poco a la gente, doctora. Gracias. Es importante que los ciudadanos conozcan que estamos hablando en este contexto de 3 casos que son importados. Es decir, en este momento no tenemos casos autóctonos y eso es importante diferenciarlo en el marco de la eliminación en el cual nos encontramos. También que desde el 94, como lo mencionaban, pues los colombianos tienen 2 dosis incorporadas de triple viral en su plan ampliado de inmunizaciones, una al año y otra a los 18 meses. Sin embargo, esto nos pone en ventaja frente a otros países estar vacunados con esa antelación y pues la dosis de refuerzo. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Parece un resfriado común, puede iniciar como una gripa, congestión nasal, dolor de garganta, rinorrea o congestión, también prurito en la nariz o rasquiña en la nariz, como una gripa. Y posteriormente puede comenzar a aparecer este exantema maculopapular, es decir, como ese brote que aparece en la cara, en el cuello, en la región anterior del tórax y en otras regiones del cuerpo. Pero lo más importante es de que usted esté en este momento muy bien informado y que se dirige a los países donde tenemos casos, pues vaya vacunado 15 días a un mes antes de viajar con esta dosis de refuerzo. Y si yo tengo esos síntomas y acabé de llegar de alguno de esos países, pues debo consultar y avisar inmediatamente para que entre todos estemos muy atentos de esa vigilancia que se debe realizar. Doctora, y en ese sentido, bueno, pues todos nos hemos vacunado de pequeños contra el sarampión, pero digamos, aquellas personas que quieren saber si necesitan refuerzo, cuáles son las recomendaciones, a dónde tienen que asistir, esa vacuna la cobran, cuáles son los puntos de vacunación disponibles donde las personas puedan asistir para aplicarse como si necesitan esa dosis de refuerzo. Gracias. Mire, Colombia tiene más de 3.000 puntos de vacunación. La vacuna es gratuita y está incluida en el plan ampliado de inmunizaciones. Reiteramos, se pone al año y a los 18 meses. Sin embargo, hay unas personas que en este contexto estaría indicada la vacuna y es en esos niños y en esas niñas de 1 a 10 años que deben ya tener 2 dosis de triple viral, la vacunación entre los 6 y los 16 años de recibir la dosis adicional de sarampión y rubeola, si no la ha recibido durante la campaña de vacunación que se hizo en el 2020 y el 2021. A los viajeros que tengan entre 11 y 59 años, que no tengan un antecedente vacunal verificable, es decir, deben de recibir esa dosis mínimo 15 días antes del viaje. También los trabajadores del talento humano en salud de nuestros hospitales y nuestras clínicas, las IPS, deben verificar el antecedente vacunal en todo el personal, no solamente es el médico y la enfermera, también la persona que recibe los pacientes. Todo el equipo debe estar vacunado. Y quienes no cuenten con ese soporte en físico digital, pues deben recibir una dosis adicional. El talento humano en salud es fundamental en el contexto de esta reemergencia y este riesgo de reemergencia del virus de sarampión. Y también los contactos sospechosos, de casos sospechosos de sarampión, menores de 60 años o con antecedente vacunal que sea incierto. Y también personas que estén vinculadas al sector del turismo, al sector hotelero, de transporte, al marítimo y al terrestre. Y, por supuesto, al aéreo. Doctora, y también se piensa en la población vulnerable, es decir, en los bebés y en los adultos mayores. ¿Desde qué edad se recomienda la aplicación de la vacuna y hasta qué edad? ¿Cómo funciona esto? Está desde el primer año la primera dosis, ¿sí? Y también a los 18 meses, muy, muy importante. Pero acá hay una aclaración. Los niños y niñas entre 6 y 11 meses deben recibir lo que nosotros denominamos dosis 0 y completar su esquema de vacunación con 2 dosis a los 12 y 18 meses si viajan a un país con reporte de casos. Y esta es una vacuna de un virus atenuado y usualmente se pone hasta los 59 años. Doctora, también pues sabemos que ya se aproxima el Mundial y pues México, que fue uno de los países donde pues llegaron los viajeros provenientes aquí que trajeron, pues, por así decirlo, que estaban, pues, contagiados. De cara a eso, ¿cómo se está blindando el gobierno nacional, pues, para prevenir que lleguen más casos a Colombia, digamos, de personas que quieran asistir de acá al Mundial? ¿Qué deben hacer? Digamos, si tienen que vacunarse antes. Sí, ¿qué recomendaciones? ¿Qué recomendaciones? Porque ya hay personas que tienen ya el viaje armado. Uh-huh.
Por supuesto, muy importante tener en cuenta las indicaciones que están incluidas en la circular emitida de manera conjunta con el Ministerio de Salud y Protección Social. En eso estamos haciendo mucho énfasis en prepararnos, porque incluso la situación no está regional, es decir, en las Américas y en otros países, pues ya tenemos diferentes casos de sarampión y circulación de virus salvaje. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Prepararse y de 15 días a un mes estarse vacunando con esa dosis de refuerzo de bivalente de sarampión y rubeola. Pero también es un momento para que las personas recordemos el cuidado respiratorio, porque el virus se transmite a través de gotículas y es altamente contagioso. Es decir, si yo tengo síntomas respiratorios, utilizar el tapabocas, el lavado de manos y estar muy atento para hacer los cercos epidemiológicos. Muy importante retomar esa rutina que tal vez adquirimos muchos durante la pandemia, el lavado de manos, el tapabocas muchas veces cuando uno está enfermo, todas estas medidas para evitar contagios. Una pregunta, doctora Pava, antes de despedirla. ¿Los casos de sarampión pueden llegar a ser mortales? Sí, pero hay que tener en cuenta en qué condición pueden llegar a ser mortales. Hay unas complicaciones en las cuales se incluyen en personas no vacunadas que tengan complicaciones como neumonía por sarampión, complicaciones neurológicas o incluso la muerte. Pero hay que tener presente que una cosa es presentar la enfermedad cuando estoy vacunado en formas leves y que no vayan a ser graves, o presentarla sin vacunar. Y son dos contextos muy diferentes. La vacuna protege de una gran medida de que no se presenten formas graves y la muerte. Además que en el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional se han dispuesto de todas las acciones. No esperamos una confirmación por laboratorio, sino que todas las acciones de vigilancia. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia sensible que nos permite estar haciendo ese monitoreo de manera permanente. Pues doctora, nos queda muy claro qué hay que hacer, qué no hay que hacer y cómo prepararnos y cómo intentar evitar estos casos o el contagio de sarampión. En estos, pues todo en el escenario de estos 3 casos que llegaron de México, de estas personas, ¿cómo se encuentran en este momento, doctora? ¿Se sabe el estado de salud de ellos? Lo primero es agradecer mucho la labor de las entidades territoriales en la parte epidemiológica, en el trabajo articulado. Por fortuna se encuentran estables. No hay una evidencia clínica o una evidencia soportada de la vacunación, pero su comportamiento es muy favorable y pues continúan en el seguimiento médico estricto. Qué bueno. Afortunadamente no están graves, afortunadamente están bien. Doctora Pava, muchísimas gracias. Doctora Diana Pava, la directora del Instituto Nacional de Salud, muchas gracias por estos minutos acá para aclararnos qué tan importante es el tema de estos contagios de sarampión que se han venido presentando en el país. Muchas gracias y buen día. Buen día, muchas gracias a ustedes. Avanzamos con las noticias a esta hora aquí en Blue.